No puedes impedir que mi ex venga a esta casa, James. No soy tu esclavo. Esas fueron las palabras que Vivian lanzó a través del salón. Su tono era cortante, su orgullo inquebrantable. Lo que sucedió después te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el matrimonio, el orgullo y el precio de la falta de respeto. Allí mismo, en su propia sala de estar, con otro hombre sonriendo con sorna en un rincón. Vivian dijo lo que ningún marido quiere oír jamás. Y James, él no gritó, no levantó la mano. Él se limitó a mirarla fijamente. Corazón palpitante, mente en blanco, orgullo destrozado. Espectadores, sean honestos. Si tu pareja te mirara a los ojos y te dijera esas palabras a la cara, ¿qué harías? ¿Discutirías o te marcharías y dejarías que el silencio hablara por ti? La historia comenzó una cálida tarde de martes en Seattle. Había dejado de llover. Las calles estaban tranquilas y James por fin volvía a casa temprano por primera vez en semanas. Quería sorprender a Vivian, tal vez invitarla a cenar. Últimamente se había mostrado distante, pasando largas horas al teléfono, sonriendo a mensajes que no explicaba. Pero James, siempre un marido confiado, lo atribuyó al estrés. Aparcó el coche, cogió una cajita de sus almendras cubiertas de chocolate favoritas y entró en el apartamento con una silenciosa emoción. Pero lo que vio al abrir la puerta lo dejó helado. Vivian estaba sentada en el sofá, vestida de manera informal, con el pelo recogido en un moño despeinado. Su aspecto cuando se sentía realmente cómoda. Sentado a su lado había un hombre al que James reconoció inmediatamente como su exnovio Adrian. Se reían, compartiendo una broma privada que no tenía cabida en un hogar matrimonial. Por un instante, James se quedó paralizado. Su mano aún sostenía la caja de regalo, temblando ligeramente. Vivian, ¿qué hace él aquí? Su voz era tranquila pero fría. Adrian se reclinó con confianza. Tranquilo, hombre. Estábamos poniéndonos al día. Vivian dijo, está bien. Vivian se cruzó de brazos, con la mirada fija. Sí, está bien. Adrian es mi amiga. No puedes impedirle que venga. No soy tu esclava, James. Las palabras resonaron más fuerte que cualquier grito. James se quedó inmóvil, sin poder creer lo que oía. Miró a su alrededor, la misma habitación que había amueblado con sus ahorros, el mismo sofá que había comprado para su comodidad, y se sintió como un extraño en su propia casa. No respondió de inmediato. No era necesario. Algunas batallas no se libran con palabras. Se han instalado en silencio. Adrian sonrió con sorna, se ajustó la chaqueta y dijo, supongo que debería irme. Le dio una palmada en el hombro a James al pasar. James no se movió. Vivian suspiró dramáticamente. No empieces a comportarte como una víctima. Solo es un amigo. Esa noche, James apenas habló. No comió nada. Se quedó mirando al techo junto a la mujer que había destrozado su respeto por ella en una sola frase. Y aunque ella no lo supiera, su silencio aquella noche no era debilidad. Era el sonido de un hombre que decidía desaparecer. Esa noche, el silencio llenó su dormitorio como un fantasma al que ninguno de los dos podía enfrentarse. Vivian durmió plácidamente, con una respiración tranquila, sin darse cuenta de que James yacía despierto a su lado, con los ojos abiertos, mirando fijamente a la oscuridad. Su pecho subía y bajaba, pero sus pensamientos eran pesados, demasiado pesados para dormir. Repasó cada palabra en su cabeza. No puedes impedir que mi ex venga aquí. No soy tu esclava. Esas palabras no fueron solo un acto de desafío. Eran una falta de respeto disfrazada de independencia. Durante 2 años, James había creído que se había casado con una mujer que valoraba la paz. Él pensaba que su seguridad en sí misma la hacía fuerte, no orgullosa. Pero ahora podía verlo con claridad. Ella no veía la asociación como tal. Ella veía el control. Al amanecer, ya había tomado una decisión. Se levantó de la cama en silencio, moviéndose como quien escapa de un recuerdo. Se duchó, se vistió para ir a trabajar y se paró frente al espejo. Sus ojos se veían diferentes. Cansado pero concentrado. Abajo, preparó café como de costumbre,
Le sirvió una taza a Viven y la dejó humeante junto a su taza favorita. El gesto no fue por amor. Fue para dar por concluido el asunto. Entonces cogió su teléfono, marcó el número de su oficina y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Presento mi renuncia hoy. El gerente de recursos humanos quedó conmocionado. James, ¿estás seguro? Has sido uno de nuestros jefes de equipo más fiables. ¿Qué está sucediendo? Exhaló. Es hora de un cambio. A las 9 de la mañana, ya era oficial. James ya no tenía un trabajo que lo atara a la ciudad ni a Vivian. Alrededor del mediodía, Vivian salió a hacer la compra. Ella no se percató de la calma en su tono ni del extraño alivio en sus ojos cuando dijo que volvería pronto. En el momento en que su coche salió del camino de entrada, James se quedó de pie en el centro de la sala de estar, contemplando el lugar que una vez llamó hogar. Cada objeto contaba una historia. La foto de boda enmarcada en la pared. El sofá azul que habían elegido juntos. La pequeña planta de interior que prometió regar pero nunca regó. Sintió que algo se desprendía de su pecho. No era ira. Era la libertad. Se movió con rapidez. En menos de una hora, su maleta estaba hecha. Ordenador portátil, pasaporte, ropa, algunas cosas esenciales, nada más. Dejó el resto, incluido su anillo de bodas, en la mesita de noche junto a su café intacto. Antes de marcharse, echó una última mirada a su alrededor. El silencio era casi pacífico ahora, como si la casa misma lo comprendiera. Giró la llave, cerró la puerta con llave y la colocó debajo del felpudo. Luego caminó hacia su coche y se marchó. Sin destino fijo, simplemente me voy. Mientras la ciudad se desvanecía a sus espaldas, su mente se calmó por primera vez en años. No le envió un mensaje de texto. No llamó. No dio explicaciones. Y cuando Vivian regresó a casa esa noche, tarareaba una canción y llevaba bolsas de la compra. Se quedó paralizada en la puerta. La sala de estar estaba medio vacía. Su ropa había desaparecido. Su reloj, su ordenador portátil, incluso su cepillo de dientes, habían desaparecido. Solo el silencio la recibió. Ese día comprendió lo que realmente significaba perder a un hombre que ya lo había dado todo. Viven se quedó paralizada en la puerta, mientras las compras se le resbalaban de las manos. El sonido de una lata de tomates rodando por el suelo resonó en el silencio hueco de la casa. Por un momento, pensó que tal vez James había salido a dar una vuelta en coche. Pero mientras sus ojos recorrían la habitación, el pánico comenzó a recorrerle la espalda. Su maletín para portátil había desaparecido. Le faltaban los zapatos. La fotografía enmarcada de su boda que solía estar sobre el mueble de la televisión. Desaparecido. James llamó con voz temblorosa. Jaime. Sin respuesta. Subió corriendo las escaleras, con el corazón latiéndole como un tambor. La puerta del armario permanecía abierta. La mitad de las perchas estaban vacías. Su cajón, donde guardaba el reloj de pulsera y los gemelos, estaba vacío. Y allí, sobre la mesilla de noche junto a su taza de café intacta, yacía su anillo de bodas. Se quedó allí de pie durante un largo rato, mirando fijamente el anillo, con la respiración entrecortada. Una fría ola de comprensión la invadió. Se había marchado por completo. Arrebató su teléfono y marcó su número directamente al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Nada. Le temblaban las manos mientras le enviaba un mensaje de texto. James, ¿dónde estás? ¿Podemos hablar? Ninguna respuesta. Pasó una hora, luego 2. Llamó a su oficina y le dijeron que James había dimitido esa misma mañana. Sus rodillas flaquearon. ¿El qué? Ella tartamudeó. La recepcionista lo confirmó. Sí, señora. Dijo que necesitaba un cambio. Dejé toda la documentación necesaria firmada y completa. Viven colgó sin decir una palabra. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó al suelo. De repente, el mundo a su alrededor se sintió demasiado silencioso. Durante los días siguientes, buscó por todas partes. Llamó a sus amigos íntimos, a sus padres, incluso a antiguos compañeros de trabajo. Nadie sabía dónde estaba.
Sus cuentas en redes sociales habían sido eliminadas. Su correo electrónico es inaccesible. Era como si se hubiera borrado de su mundo. Por la noche, no podía dormir. La cama parecía demasiado ancha. La habitación estaba demasiado vacía. Se quedaba allí tumbada, recordando las pequeñas cosas. Como James solía esperarla para cenar juntos. Como él nunca alzó la voz, por muy enfadada que se pusiera ella. Como sonreía siempre cuando ella pronunciaba su nombre. Ahora solo le quedaban ecos. Su orgullo no le permitió llorar al principio. Se dijo a sí misma que él volvería, que solo estaba exagerando. Pero al final de la primera semana, la realidad destrozó esa ilusión. Las facturas comenzaron a acumularse. Llegó el recordatorio de pago del alquiler. Caducó la suscripción a Internet. James lo había manejado todo con discreción y constancia. Por primera vez en su vida adulta, Vivian se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo mantenerse a sí misma. Aún así, no llamó a sus padres. No podía soportar decirles que el marido al que una vez admiraron se había marchado sin despedirse. Una tarde, mientras miraba su teléfono sin rumbo fijo, se topó con una vieja foto de ella y James tomada 2 años atrás frente al paseo marítimo de Seattle. Ambos sonreían entonces, radiantes y enamorados. Se quedó mirando la imagen durante un largo rato, mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. Esa fue la primera noche que Vivian lloró hasta quedarse dormida, pero no sería la última. Las semanas siguientes se convirtieron en una tormenta silenciosa. La vida de Vivian, antaño vibrante, comenzó a apagarse poco a poco. El apartamento que antes olía a la colonia de James y a café recién hecho ahora está vacío. Su ausencia tuvo un sonido, fuerte y agudo, que resonó en cada rincón de la casa. Al principio, intentó fingir que todo estaba bien. Publicó fotos antiguas en las redes sociales, sonriendo con mensajes como, "El amor propio es el mejor amor". Pero detrás de cada fotografía había una mujer desmoronándose. Primero llegó el aviso de alquiler. James siempre lo había manejado con discreción, sin quejarse jamás. Cuando el casero la llamó y ella se dio cuenta de que el pago estaba vencido, la vergüenza la invadió como una ola. «Lo solucionaré para la semana que viene», mintió, con voz temblorosa. Luego llegaron los servicios públicos, la compañía eléctrica, el proveedor de Internet, la factura del agua. Cada notificación le recordaba que James había sido el pegamento invisible que lo mantenía todo unido. Sin él, la estructura de su bienestar se derrumbó. Intentó comunicarse de nuevo, llamó, envió mensajes de texto, incluso correos electrónicos, pero todo fue devuelto. Su número seguía bloqueado, su correo electrónico desactivado y sus perfiles en redes sociales desaparecidos. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Una noche, se derrumbó y llamó a su mejor amigo, Aaron. «Por favor, Aaron. Solo necesito saber si está bien», suplicó, con la voz entrecortada por el llanto. Aaron suspiró pesadamente al otro lado de la línea. «Vivian, está bien, pero no quiere que lo encuentren. Probablemente deberías dejar que se recupere. Déjalo sanar», susurró con amargura. «Me dejó como si no fuera nada». «No», dijo Aaron en voz baja. «Se marchó porque estaba cansado de no significar nada para ti». Las palabras le dolieron más de lo que esperaba. Colgó sin responder, con la vista nublada por las lágrimas. A la mañana siguiente, se sentó sola en el sofá, destrozada y agotada. Su orgullo, que una vez fue su armadura más fuerte, se había convertido en una pesada carga. Recordaba aquel día como había mirado a James con arrogancia en los ojos y le había dicho que no podía impedir que su ex la visitara. El solo nombre de Adrien le producía un sabor amargo en la boca. Le había enviado mensajes de texto varias veces después de que James se marchara. Mensajes coquetos e informales que ahora sonaban vacíos. Sin embargo, la desesperación tiene una extraña manera de nublar la dignidad. Ella lo llamó. «Vivian». Su voz denotaba una leve sorpresa. «Hola», dijo, intentando sonar serena. «¿Podemos hablar? He estado pasando por mucho». Hubo una pausa en la línea antes de que respondiera. «Claro, ven». Al anochecer,
Ella estaba en el apartamento de Adrien, un elegante espacio céntrico lleno de cristal y cromo. Él la saludó con una leve sonrisa, pero carecía de calidez. Hablaron un rato, sobre todo de trivialidades, hasta que finalmente ella dijo: necesito un lugar donde quedarme, solo por un tiempo. Las cosas no han ido bien. Adrien se recostó, cruzó los brazos y soltó una risita. Vivian, no puedo hacer eso. No estoy listo para ese tipo de compromiso. Tuvimos nuestro momento, pero eso ya pasó. Su rostro se ensombreció. Dijiste que te importaba. Él se encogió de hombros. Sí, pero tomaste tus decisiones. Lo siento. Ella se quedó allí en silencio, con la vergüenza subiéndole por la garganta. Cuando se dio la vuelta para irse, él añadió en voz baja: deberías hablar con tu familia. Ellos te entenderán. Esa noche, Vivian se sentó en su coche frente al edificio, mirando el volante, dándose cuenta de la dolorosa verdad. Nadie la quería ya. A la mañana siguiente, Vivian ya no tenía fuerzas para fingir. Su mundo se había derrumbado más rápido de lo que podía recoger los pedazos. El alquiler estaba 3 semanas atrasado. El refrigerador estaba casi vacío y su reflejo en el espejo parecía el de una extraña. La mujer que una vez fue segura y radiante ahora estaba pálida, sin dormir y ahogada en el arrepentimiento. Después de una noche llorando en su coche frente al edificio en el apartamento de Adrien, finalmente tomó la decisión que había estado evitando. Volvería a casa de sus padres. El viaje fue largo, silencioso y pesado. Cada kilómetro se sentía como una confesión de la que no podía escapar. La casa de su padre se encontraba a las afueras de Portland, una modesta casa de una sola planta con un amplio porche y un columpio en el que solía sentarse de niña. Aparcó el coche y se sentó un momento, con el corazón latiéndole con fuerza. Su madre abrió la puerta antes incluso de que llamara. «Viven», dijo, sorprendida. «¿Qué ocurre?» «Tienes muy mal aspecto», dijo Viven, intentando esbozar una sonrisa, pero la voz se le quebró. «¿Puedo quedarme aquí un rato?» Su madre no hizo preguntas. Simplemente la abrazó. Un abrazo de esos que solo una madre da cuando sabe que su hija se ha derrumbado. Más tarde esa noche, su padre llegó del trabajo. Era un hombre callado, pausado, reflexivo, de esos que no hablan hasta que tienen algo importante que decir. Se sentó frente a Viven en la mesa, con la mirada fija. «¿Dónde está James?», preguntó finalmente. A Viven se le llenaron los ojos de lágrimas. «Se fue», susurró, y la mandíbula de su padre se tensó. «¿Por qué?», dudó. «¿Por qué?». «Porque le falté al respeto», lo admitió con voz temblorosa. «Me pilló con Adrien, mi ex. Pero no era lo que parecía. Estábamos hablando y le dije a James que no podía impedirle que viniera a visitarnos. Dije que no era su esclava». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Su padre se reclinó lentamente, con el rostro ensombrecido por la decepción. «Vivian», dijo en voz baja, «un hombre no se marcha por una sola discusión. Se marcha cuando lleva demasiado tiempo muriendo en silencio». Su madre se inclinó y puso una mano sobre sus hijas. «Lo escuchaste atentamente, cariño». Viven asintió, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. «Lo sé», susurró. «Pensé que siempre me perdonaría. Pensé que nunca se iría». Su padre suspiró. «El amor no se basa en la arrogancia. Se basa en el respeto. No se puede reivindicar la libertad mientras se destruye la confianza». Esas palabras le rondaron la cabeza mucho después de que todos se fueran a la cama. Permaneció despierta en la habitación de su infancia, mirando al techo, reproduciendo en su cabeza la voz de su padre. Las siguientes semanas transcurrieron tranquilas. Encontró un trabajo a tiempo parcial en un restaurante local, limpiando mesas y sirviendo café. No era un trabajo glamuroso, pero pagaba lo suficiente para contribuir a la economía familiar. Cada día, mientras veía entrar a las parejas cogidas de la mano, un vacío doloroso le llenaba el pecho. Una tarde, mientras limpiaba una mesa, oyó a 2 mujeres hablar de sus maridos, de lo agradecidas que estaban por las pequeñas cosas que hacían. Viven sonrió levemente,
pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que perder a James no era un castigo, sino una consecuencia. Había confundido comodidad con control. Y cuando su arrogancia destruyó el respeto que mantenía unido su matrimonio, el amor hizo las maletas en silencio y se marchó. Los meses transcurrían como trenes lentos, y James los aprovechó para construir una nueva vida. Abandonó la ciudad con una sola maleta y sin intención de mirar atrás. En la nueva ciudad, encontró un apartamento encima de una pequeña librería y un trabajo en una empresa tecnológica emergente que valoraba la competencia discreta. Sus días estaban disciplinados. El trabajo corría a lo largo del río, las comidas ligeras, la lectura nocturna, y en ese ritmo descubrió las primeras bocanadas de paz. No publicó nada sobre su cambio. No llamó ni envió mensajes suplicando comprensión. En cambio, reconstruyó su mundo desde dentro hacia afuera. Pequeñas rutinas, metas modestas, nuevos amigos que lo conocían solo como James, sin el peso de un matrimonio que se había convertido en desprecio. El ascenso llegó más rápido de lo que esperaba. El salario era mejor. Las noches se sentían más seguras, menos como un campo minado de resentimientos tácitos. De vuelta al lugar donde las luces del apartamento aún lo recordaban. La realidad de Vivian se fue reduciendo hasta que cada día contenía menos que el anterior. El trabajo en el restaurante de sus padres le llenaba las horas, pero no el vacío. Su círculo social se había reducido considerablemente. Las mujeres que antes la aclamaban ahora mantenían una distancia cortés. Aaron, amigo de James, le enviaba mensajes de vez en cuando, con un enfoque práctico y sin lástima. Le dijo la verdad con delicadeza. James no iba a regresar. La presencia de Adrien, que una vez fue una navaja de tentación, se había endurecido hasta convertirse en un espejo de egoísmo. Se había negado a darle refugio cuando ella lo necesitaba. Ofreció pequeños consuelos, un café, un mensaje de texto, pero nada que implicara responsabilidad. Donde antes esperaba ser rescatada, se encontró con un rechazo. Esa constatación la hirió profundamente en su orgullo hasta hacerlo sangrar. Viven regresó a casa de sus padres con una pequeña bolsa de lona y un montón de arrepentimientos. Su madre remendaba camisas, cosía botones y decía verdades como quien riega una planta. Constante, necesario. Tienes que aprender a ganarte tu lugar, le dijo su padre una tarde, con brusquedad y dolor. La comodidad sin contribución es un lujo que te arruinará. Se dedicó al trabajo en el restaurante con una humildad que le había faltado. Las mañanas llegaban más temprano, y el trabajo se sentía honesto de una manera que no había comprendido cuando James pagaba las facturas en silencio. Aprendió a contar el inventario, a escuchar sin interrumpir, a disculparse cuando derramaba café. Era una pequeña penitencia diaria. Fue también el lento proceso de reconstruir una persona que esperaba que todo se doblegara a sus caprichos. A veces, a altas horas de la noche, revisaba el teléfono en silencio y no encontraba ningún mensaje de James. Su orgullo, que una vez había sido un escudo, se había revelado como aquello que la aisló de la ayuda. Pensó en la foto de la boda, ahora guardada en una caja en el armario, y un dolor crudo la invadió, no solo por un hombre que se había ido, sino también por la versión de sí misma que creía que el respeto podía exigirse. Mientras tanto, James aprendió a reír suavemente de nuevo. Se dejaba sorprender por pequeños gestos de amabilidad, la invitación a cenar de un colega, la sugerencia de un viejo vecino de unirse a un grupo de senderismo de fin de semana. Nunca habló mal de Vivian. Guardaba los mejores recuerdos como si fueran de cristal frágil. No eran trofeos. Eran lecciones. Una tarde, mientras apagaba su lámpara de lectura, James no sintió ningún triunfo, solo la lúcida certeza de haber elegido la supervivencia en lugar del espectáculo. Esa decisión silenciosa fue la victoria que había deseado desde el principio. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El mundo seguía girando, pero para Viven, el tiempo parecía atrapado en un largo y gris instante. Cada mañana, se despertaba en la pequeña habitación de invitados de sus padres, rodeada del silencio que antes pertenecía a James. Su ausencia se había convertido en un fantasma, uno que la seguía desde el amanecer hasta el anochecer.
Al principio lo había intentado todo. Llamó a su antiguo número hasta que lo desconectaron. Envió un correo electrónico a su empresa, pero solo recibió una respuesta automática. James Carter ya no trabaja aquí. Incluso buscó en las redes sociales de su amigo con la esperanza de encontrar alguna pista, una etiqueta, una mención, una sombra de su rostro. Pero no había nada. Era como si la tierra lo hubiera tragado entero. Cada noche repasaba aquella última conversación, el tono desafiante de su voz, la incredulidad en sus ojos. No puedes impedir que mi ex me visite, James. No soy tu esclavo. Esas palabras resonaron como un eco persistente que se negaba a desvanecerse. Ahora comprendía lo que le habían costado. Sus padres, aunque amables, no pudieron ocultar su decepción. El silencio de su padre decía más que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Él le había advertido hacía mucho tiempo que la arrogancia destruye el afecto más rápido de lo que el tiempo jamás podría. Mientras tanto, su madre intentó ayudarla a recomponerse, consiguiéndole un pequeño trabajo en un restaurante local y animándola a reconstruir su vida desde cero. Viven trabajó duro, pero el vacío nunca desapareció. Todos los hombres que entraban en la cafetería le recordaban a James de alguna manera, especialmente los más callados. La forma en que se remangaban, la forma en que prestaban atención cuando se les hablaba. Pero ninguno de ellos era él. Una tarde tranquila, oyó por casualidad a dos clientes hablando de un nuevo consultor tecnológico que había causado sensación en una empresa de otro estado. Un genio silencioso llamado Carter. Se quedó sin aliento por un instante. ¿Podría ser él? Pero ella rápidamente lo descartó. El nombre era común, y ella sabía que era mejor no tener esperanzas. La esperanza, había aprendido, era algo cruel cuando la culpa era tu única compañía. Por la noche, escribía cartas de disculpa. Ella nunca envió nada. A veces susurraba su nombre en la oscuridad, esperando en parte que él entrara por la puerta y le dijera que la perdonaba. Pero la puerta permaneció cerrada. James, estuviera donde estuviera, había desaparecido por completo de su mundo. Sin rastro, sin dirección de contacto, sin ninguna pista de su nueva vida. Un silencio absoluto, deliberado, definitivo y poderoso. Y en ese silencio, Vivien se encontró con la versión de sí misma de la que siempre se había escondido. Aquella que ansiaba más atención que afecto, que confundía control con amor. El arrepentimiento se había convertido en su castigo, pero también en su maestro. Por primera vez en su vida, comprendió lo que realmente había significado el silencio de James. No fue debilidad. Era la fuerza, de esas que se marchan y nunca miran atrás. Las lágrimas de Vivien salieron sin sonido. El hombre que ella creía que siempre la perdonaría le había enseñado la verdad más dura de todas. Algunas despedidas son para siempre. Lejos de la ciudad que una vez llamó hogar, James había encontrado algo que la mayoría de la gente pasa toda su vida persiguiendo. Paz. Vivía en un apartamento tranquilo con vistas a un tramo de río que captaba el sol de la tarde como oro líquido. Cada mañana salía a correr antes del trabajo, con la mente ligera y el corazón liberado de preocupaciones. Ya no cargaba con el peso de las explicaciones ni de las disculpas. Simplemente se había dejado llevar. Tras meses de silencio, había conseguido un trabajo en una empresa tecnológica en crecimiento. Su habilidad, serenidad y ética de trabajo llamaron la atención rápidamente. En menos de un año, James había ascendido en la jerarquía, no porque luchara por ello, sino simplemente porque hacía su trabajo con integridad. Sus nuevos compañeros lo respetaban. Algunos lo admiraban. Nadie conocía la historia que se escondía tras sus ojos, el dolor silencioso que lo había moldeado hasta convertirlo en quien era. Había borrado todas sus redes sociales. No existía rastro alguno de su vida pasada en Internet. Sus antiguos contactos habían desaparecido. Su número cambió. No fue por amargura. Fue un instinto de supervivencia. No quería que lo encontraran. Un fin de semana, durante un retiro de la empresa, James se sentó junto a una fogata mientras su equipo reía y compartía historias sobre sus vidas. Cuando le tocó el turno, alguien le preguntó si alguna vez había estado casado. Sonrió levemente, mirando hacia las llamas. Sí,
dijo en voz baja. Pero a veces, alejarse es la única manera de salvarse. La conversación continuó, pero quienes estaban sentados más cerca notaron la profundidad de sus palabras. No era tristeza. Fue la aceptación. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, los días de Vivian se habían hecho cada vez más cortos. Su mundo ahora giraba en torno al trabajo, las tareas domésticas y largas noches de introspección. Sus padres se estaban envejeciendo. Sus amigas se habían dispersado. La mujer que antes era vibrante y segura de sí misma se había vuelto retraída. Hablaba poco, reía menos y cargaba con un silencioso pesar que nunca parecía desvanecerse. A veces, mientras limpiaba las mesas del restaurante, miraba por la ventana e imaginaba a James pasando por allí. Ella lo imaginaba feliz, realizado y libre. Esa visión la destrozó, no porque él se hubiera ido, sino porque había encontrado la paz sin ella. Su orgullo le había costado todo. Su hogar, su matrimonio, su dignidad. Y al perder todo eso, se dio cuenta de que nunca había comprendido realmente el amor. El amor no era control. No fue por ego. Fue respeto. Algo que ella no había logrado darle al hombre que le había dado todo. Una noche, después de cerrar el restaurante, se sentó sola en un banco afuera, mientras las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas. El viento era frío, rozándole el rostro, y traía consigo un tenue aroma a lluvia. Cerró los ojos y susurró a la noche: «Lo siento, James. Donde quiera que estés, lo siento». Pero no hubo respuesta. Solo el zumbido del tráfico y el sonido de los latidos de su propio corazón resonando contra su pecho. James había desaparecido por completo de su mundo, y en su silencio, le había dicho todo lo que necesitaba oír. Pasaron los años, las estaciones se sucedieron y la vida continuó. Pero no para todos en la misma dirección. Para algunos, el tiempo lo curó todo. Para otros, solo profundizó las cicatrices. James se había convertido en el ingeniero jefe de sistemas de una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento del país. Su discreta determinación y honestidad le granjearon la confianza de todos sus compañeros de trabajo. Compró una casa modesta cerca del río, donde las tardes se llenaban de música tranquila y el zumbido de las luces de la ciudad a lo lejos. Había aprendido a sonreír de nuevo, no porque la vida fuera perfecta, sino porque había encontrado la felicidad en la sencillez. Participó como voluntario en un programa juvenil local, enseñando a adolescentes sobre programación y perseverancia. Les encantaba su humor amable y su capacidad para escuchar sin juzgar. Nunca les habló de su pasado, pero todo lo que les enseñó provenía de las lecciones que el dolor le había grabado. No tuvo citas durante mucho tiempo, pero finalmente conoció a alguien, ella, una diseñadora gráfica con una risa cálida y una fuerza tranquila que reflejaba la suya. Se conocieron en un taller tecnológico comunitario y entablaron una estrecha amistad de forma natural, sin presiones. Ella respetaba sus límites y él respetaba su independencia. Construyeron una conexión que no necesitaba ser ruidosa para ser real. Una tarde, mientras estaban sentados contemplando la puesta de sol junto al río, ella preguntó suavemente: ¿alguna vez piensas en el pasado? James sonrió levemente, mirando el agua. A veces, pero solo para recordarme lo lejos que he llegado. Esa noche, mientras el río reflejaba el cielo crepuscular, James finalmente se sintió libre. No de Viven, sino de la versión de sí mismo que una vez creyó que el amor podía sobrevivir a la falta de respeto. Había aprendido que marcharse no era una debilidad. Fue una muestra de sabiduría. De vuelta en el pequeño pueblo que había dejado atrás, Viven también había envejecido, pero no se había vuelto más sabio lo suficientemente pronto. El restaurante se había convertido en su segundo hogar. Su cabello ahora lucía mechones grises, y sus uñas, antes impecables, estaban desconchadas por años de duro trabajo. Su madre había fallecido. Su padre pasaba la mayor parte del tiempo en silencio. Ocasionalmente le llegaban rumores. Se rumoreaba que a James le había ido bien, que vivía cerca de un río, que era feliz. Ella nunca intentó confirmarlas. ¿Qué diría ella si lo encontrara? ¿Que finalmente lo entendió? ¿Que finalmente se arrepintiera fuera demasiado tarde?
Una tranquila tarde, después de cerrar el restaurante, caminó hacia su casa bajo el suave resplandor de las farolas. El viento susurraba entre los árboles, y por un breve instante, imaginó a James caminando a su lado, como solía hacerlo cuando el amor aún existía. Pero solo era el viento. Miró al cielo y susurró: «Espero que hayas encontrado la paz». Y en algún lugar lejano, bajo ese mismo cielo inmenso, James contemplaba las mismas estrellas, no con amargura, sino con serena aceptación. Él no sabía que ella aún pensaba en él. No era necesario. Su silencio ya había expresado toda la verdad que las palabras jamás podrían. Al final, su ausencia se convirtió en su espejo y su pesar en su libertad.